demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo digno de elogio, en esto meditad. Este es nuestro texto en el día de hoy. Vamos a orar una vez más. Señor, a pesar del cansancio extremo que siento, en esta hora estoy tan feliz de poder volver a ver el rostro de mis hermanos. Tan feliz. Señor, no tengo palabras para darte gracias por concederme el honor de ser miembro de esta iglesia local. ¿Y cómo podría alguna vez, Señor, agradecerte lo suficiente y humillarme lo suficiente por tener además el privilegio de servirlos como pastor? Señor, bendito sea tu nombre. Cuán grande es tu gracia. Cuán sublime, Señor, es tu misericordia. Te pido que hoy nos enseñes a todos cómo desarrollar una mentalidad bíblica. Enséñanos a pensar de acuerdo a tu palabra. Tu reino venga, oh Padre nuestro. Tu reino venga con poder a nuestras vidas en esta hora. Y que las mentiras de las tinieblas sean expuestas tal y como son. Y esta iglesia llegue a ser más libre, más bella, más humilde, más feliz, más obediente. Porque te pido todas estas cosas y te pedimos juntos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a simplemente quedarnos en el versículo 8. En los versículos 8 y 9 nos encontramos con las dos últimas exhortaciones del apóstol Pablo para la iglesia en Filipos. En el versículo 8, después de dar una larga lista acerca de las cosas que debemos pensar, él dice, mediten en ellas. Y en el versículo 9, que voy a exponer Dios mediante la semana que viene, después de señalar su doctrina y su ejemplo, él nos dice, esto practiquen. Así que estos son los últimos dos mandamientos de esta epístola. Esto mediten, esto practiquen. En esto meditad, esto practicad. Ahora, en las últimas exhortaciones del capítulo 4 hemos aprendido cómo vivir unidos como hermanos a pesar de tener diferencias de criterio en asuntos de libertad de conciencia. También el apóstol Pablo nos ha enseñado cómo ser siempre felices en el Señor independientemente de las circunstancias. Nos ha enseñado también cómo tener y mostrar un amor universal e incondicional por todos los hombres. Nos ha enseñado además, y este fue el tema de mi última predicación, cómo vivir una vida de profunda paz, pase lo que pase. Y ahora Él nos enseñará cómo debemos pensar y cómo debemos actuar para que Dios siempre esté con nosotros. Una vez más, leamos el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo merece elogio, en esto meditad. Esto es, hermanos, un llamado a ejercer dominio sobre nuestros pensamientos. Un llamado a ejercer dominio sobre nuestros pensamientos, y esto es completamente posible para nosotros como cristianos, aunque era imposible antes de nuestra conversión. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, Pablo dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Así que ahora nosotros estamos capacitados por el poder del Espíritu Santo y por la obra de la regeneración para ejercer dominio sobre nuestros pensamientos. Antes simplemente nosotros no podíamos dejar de pensar
en el pecado, no podíamos ser libres de las mentiras de Satanás, pero ahora, tal y como Pablo nos lo dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, nosotros podemos llevar todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Nosotros podemos esclavizar nuestros pensamientos para que se acomoden, ordenen y ajusten a la verdad y a la voluntad del Señor Jesucristo. Se nos ha dotado para que así nosotros podamos hacerlo. Ahora, la importancia de este mandamiento es crucial, porque si nosotros dominamos nuestros pensamientos, simplemente podemos dominar la totalidad de nuestro ser. Si controlamos nuestros pensamientos, dominaremos nuestra vida. Y por otro lado, si nosotros no controlamos nuestros pensamientos, simplemente las riendas de nuestro caballo serán dejadas a merced del mundo y de Satanás. Simplemente nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Esa es la ecuación bíblica. Proverbios capítulo 23, versículo 7 nos dice acerca del hombre en general, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Somos lo que pensamos. Desde el punto de vista de Dios, nosotros no somos principalmente lo que sentimos, no somos los dones que nosotros tenemos, no somos los logros que hemos alcanzado, no somos ni siquiera lo que hacemos con nuestra voluntad, somos ante todo lo que pensamos. Dios nos juzga por nuestro pensamiento. Y la ecuación sigue en esta línea lógica. Si tenemos pensamientos santos, simplemente seremos personas santas. Tendremos sentimientos santos, tendremos una voluntad santa. Si tenemos pensamientos impuros, todo dentro de nosotros será impuro. Nuestros sentimientos serán impuros y nuestra voluntad será impura. Así que cualquier reforma seria que nosotros emprendamos debe comenzar por nuestros pensamientos. Esa es la raíz. Esto es lo que simplemente desencadena todos los procesos de la santificación, lo que pensamos. En el Salmo 139, versículo 23 y 24, David inicia un proceso de santificación con esta oración: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Él está diciendo esencialmente: oh Dios, yo no puedo juzgarme del todo a mí mismo. Necesito lucidez en mis pensamientos, necesito discernimiento sobre mi corazón, necesito entender mejor tu voluntad. Instruíme, por tanto, sé mi maestro. Esa es la oración del salmista. Un antiguo dicho lo dice así: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Una vez más, nuestro pensamiento lo determina todo. Nuestro pensamiento lo determina todo. Y la misma verdad la podemos explicar de manera inversa. Podemos decir que detrás de nuestros problemas de carácter hay pensamientos erróneos. Hay pensamientos erróneos. Ahora bien, consideren la amplitud de meditación, la gran dieta que nuestro texto nos ordena tener. Se nos dice que debemos meditar en todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, en todas las virtudes y en todo aquello que sea digno de elogio. Así que si queremos realmente vivir vidas profundamente santas, nosotros debemos esforzarnos por meditar en todas las cosas que a la luz de las Escrituras se corresponden con las categorías que el apóstol Pablo nos da en el versículo 8. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, todo el mensaje del libro de Proverbios y todo lo que el mensaje de la sabiduría en las Escrituras nos dice es que debemos, ante todo y sobre todas las cosas, dedicarnos a desarrollar nuestro pensamiento y volvernos tan sabios como nos sea posible. En el capítulo 4, versículo 7, Salomón nos dice en el libro de Proverbios lo mismo que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, pero en otras palabras. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. La Reina Valera del 60 traduce el texto de la siguiente manera: sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.
¿Es esta tu mentalidad? ¿Es este tu entendimiento? ¿Es este tu estilo de vida? ¿Tu vida está ordenada para cumplir con este mandamiento, volverte por sobre todas las cosas sabio? Recolectar tanto oro de la palabra de Dios como te sea posible sobre cualquier otra cosa en la que gastes tus fuerzas bajo el sol. ¿Es esta la mentalidad con la que crías a tus hijos? Así es como se supone que un cristiano debe ser. Este texto nos ayuda a definir en qué consiste el cristianismo y cuál es el perfil de un cristiano bien entendido y obediente. Simplemente nosotros no podemos crecer más de lo que nuestro pensamiento madura. Eso es imposible. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, Pablo ordena a la iglesia en Corinto: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar maduros. Deben desarrollar sus conocimientos. Nuestra mente nos fue dada para ser llevada al máximo de sus capacidades intelectuales en el conocimiento de Dios. Si nosotros no lo hacemos, como Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14 nos lo advierte, seremos simplemente niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Puedo decir que en cierto sentido la necesidad más grande de la iglesia en el día de hoy es la sabiduría. Desarrollar un pensamiento amplia y profunda e intensamente bíblico en todos los asuntos de la vida, en todo el consejo de Dios. Es por causa de la falta de discernimiento de la iglesia en el día de hoy, es por la desobediencia de la iglesia al texto que hoy nos enfrentamos, que la mayoría de los cristianos simplemente son abusados por falsos maestros y arruinados por Satanás por medio de las artimañas del error. Las artimañas del error, y las consecuencias simplemente son demasiado caras, demasiado eternas, demasiado dolorosas. Hay demasiado en juego. Llenar nuestros pensamientos de la verdad de la palabra de Dios es algo tan crucial que en Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20, se ordena a los atareados reyes de Israel que se dediquen a transcribir las escrituras todos los días de su vida. Por sobre todas las labores, el rey debía dedicarse a lo más importante, aquello sin lo cual todo lo demás se caería, aquello de lo que todo lo demás depende. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, dice Moisés acerca de los reyes de Israel, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hermanos, ¿por qué creen que Moisés se atrevió a legislar, inspirado por el Espíritu Santo, un mandamiento así? Porque la guerra espiritual, aprendan esto hoy, se libra en nuestras mentes. La guerra espiritual en la que estamos inmersos, la guerra contra Satanás, contra principados, contra huestes de maldad, contra autoridades de las regiones celestes, se libra en nuestro pensamiento. Las balas de Satanás son ideas, son mentiras. Así es como nuestros padres cayeron cuando Satanás apareció en el huerto, no con un arma, no con una arma física, sino simplemente con una idea. Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Dios mintió. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, que el diablo bombardea con mentiras nuestras mentes constantemente. Que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, dice Pablo, pues no ignoramos sus ardides, sus dardos encendidos son mentiras. La Reina Valera traduce la palabra griega que la Biblia de las Américas traduce como ardides, como maquinaciones. Maquinaciones, simplemente es un bombardeo sistemático y constante. Artimañas traduce la NBI. Ignoran las artimañas
las ardides, las maquinaciones de Satanás, constantemente Él está trabajando para desviarnos de la verdad. Y cuanto más verdad haya en su mentiroso argumento, más difícil será discernir el engaño. Y Él sabe imitar la voz de Dios. Oh, muy bien. Muy bien. Él simplemente ha arrastrado a los hombres más sabios sobre la faz de la tierra. Y ha logrado engañar y extraviar incluso a los cristianos más santos. Así que realmente no podríamos exagerar la importancia de observar el mandamiento de nuestro texto de hoy. En Romanos capítulo 12, versículo 6, Pablo nos dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No os adaptéis a este mundo. El mundo todo el tiempo nos está prensando con su molde. Y la única forma de no perder de vista cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios es renovando nuestras mentes en la palabra de Dios constantemente, todos los días de nuestra vida. La batalla es diaria y es constante. Ni siquiera cuando dormimos podemos descansar de Satanás y del engaño del pecado. Nuestra fortaleza contra las huestes de maldad es nuestro conocimiento. Y la calidad de tu fortaleza, la resistencia real que te ofrece, la seguridad real que te da contra los enemigos, es equivalente a la amplitud y la calidad de tu conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la verdad. Ahora comencemos rápidamente a observar la lista que tenemos delante de nosotros. Voy a dedicar más tiempo a la primera categoría que Pablo nos da, todo lo que es verdadero. Mediten en todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo verdadero es todo lo que se corresponde con la realidad tal y como Dios la ve. Lo verdadero es lo que se corresponde con la realidad tal y como Dios la ve. Nosotros estamos en una constante batalla por ver la realidad tal y como Dios la ve. Y la palabra de Dios es lo único que se corresponde exactamente con la realidad. Todo lo demás simplemente no funcionará. Debemos pensar lo que Dios piensa. Esto es lo que Pablo nos ordena. Piensen en lo que Dios piensa. Y Dios nos da a conocer su mente en su gracia en 66 libros en la Biblia. Ninguno inspirado en vano. Ninguno sobra. Ninguna tilde, ninguna jota simplemente nos ha sido dada en vano. Debemos dominar absolutamente todo el consejo de Dios. Según 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, nosotros podemos tener la mente misma de Cristo. La mente de Cristo. ¿Cómo lo logramos? Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Cristo fue el único hombre que realmente vivió completamente bajo el dominio de las Escrituras. Y si nosotros queremos tener su mente, debemos ser gobernados exclusivamente por la palabra de Dios. Este es un llamado simplemente a seguir los pasos del sabio predicador de Eclesiastés, que en Eclesiastés capítulo 7, versículo 25, nos da a conocer cómo es que él llegó a ser el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Esta es la guerra. Esta es la guerra. Tu espada es la palabra de Dios. Y la única esperanza que tenés de prevalecer y ganar a aquella vieja, astuta e inteligente serpiente es teniendo la palabra de Dios en tu dominio, dedicándote a conocer, investigar y buscar la sabiduría y la razón y reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. En el Salmo 119, versículo 160, el salmista afirma de la inspiración de la palabra de Dios: la suma de tu palabra es verdad.
y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La Escritura es la fuente de la verdad y solamente podemos entender e interpretar la realidad a través de ella. Todo lo demás es simplemente mentira e invento de mentes vanas que perecen. Pensamientos que acaban cuando el sol se pone. El Dios de verdad es el creador de las Escrituras. Nuestro Señor, en Juan capítulo 17, versículo 17, oró al Padre por sus discípulos: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y probablemente Él siga haciendo la misma oración a nuestro favor en el día de hoy. Cualquier avance en la vida cristiana, una vez más, en nuestra santificación, va a ser un avance en nuestra comprensión de la verdad. Nada más puede ocurrir. Cualquier avance que no comience su proceso en nuestro pensamiento no es un avance real. Y ciertamente no durará mucho tiempo. Ahora consideren que incluso los cristianos genuinos, incluso los mejores cristianos, pueden ser controlados por Satanás por medio de sus mentiras. Este fue el caso de Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 23. Nuestro Señor anuncia su misión, Él debe ir a la cruz del Calvario. Sin embargo, Pedro se le opone y le dice que de ninguna manera Él se entregue a los judíos y a los romanos. Y entonces nuestro Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué dice a Pedro Satanás? ¿Por qué identifica a Pedro y el consejo de Pedro con Satanás? Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Satanás puede estar controlándote en esta misma hora sin que vos lo sepas. Podrías estar creyendo que estás haciendo la voluntad de Dios, que vas rumbo al cielo, o que sos un buen cristiano que agrada a Dios, cuando en realidad estás completamente engañado. Y les digo, hermanos, ustedes deben tener mucho respeto de Satanás. Él es 1000 veces más inteligente que todos los hombres juntos. La única esperanza que nosotros tenemos de exponer sus mentiras y prevalecer en la lucha contra Él es usando una mente mucho e infinitamente más poderosa que la de Él, la palabra de Dios. La mente de Dios reflejada en su palabra. No hay otra sabiduría con la que nosotros podamos enfrentar y vencer a Satanás, ni con la que podamos rescatar a ningún hombre. Ahora todos nosotros llegamos al Señor con una serie de mentiras que hemos absorbido. Todos hemos sido doctrinados por Satanás, excepto aquellos que han crecido en buenos hogares cristianos desde pequeños. Y cuando llegamos al Señor, venimos con todo este paquete de mentiras que condicionan completamente nuestra vida. Y lo que nosotros debemos hacer es reemplazar la verdad, la mentira por la verdad, por medio del estudio serio de la palabra de Dios. Nosotros debemos sustituir la mentira por la verdad, nos dice Pablo, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Debemos ser cazadores de mentiras en nuestra propia mente. Debemos desatar una guerra contra nuestra propia mentalidad en aquellos aspectos en los que no se ajusta la palabra de Dios. Y debemos simplemente sellar, blindar y proteger con guardias de día y de noche todas las habitaciones de nuestro intelecto. Porque Satanás entrará por cualquier puerta que permanezca abierta. Ahora, no solo debemos reemplazar la mentira por la verdad, también debemos fortalecer lo que ya sabemos de la palabra de Dios sin cesar todos los días de nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer. Debemos aumentar nuestra convicción en la verdad.
Y para lograrlo, escuchen muy bien lo que les voy a decir, debemos meditar en la racionalidad de la verdad de la palabra de Dios. Debemos meditar en la racionalidad de la verdad de la palabra de Dios. Consideren, por ejemplo, lo que nuestro Señor dice en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33, acerca de todo este asunto. Escuchen cómo Él relaciona la fe con el pensamiento lógico. Y esto puede ser algo nuevo para muchos de ustedes quizás, porque en las iglesias en el día de hoy mayormente se enseña que la fe es algo subjetivo y privado que no tiene que ver con la lógica. Pero nuestro Señor no dice eso en este texto. Él está lidiando con la ansiedad, con la incredulidad que está detrás de la ansiedad de sus seguidores. Y entonces Él los pone a razonar de la siguiente manera. Os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué viviréis. Y vean lo que hace ahora, empieza a dar argumentos para fortalecer su fe. No simplemente da una orden. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Ven lo que hacen? Razonen, miren a su alrededor. Miren cómo Dios cuida de seres que tienen mucho menos valor que ustedes. ¿Acaso no va a cuidar de ustedes? ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Ven el razonamiento? Él les está diciendo simplemente, si ustedes razonaran más, ustedes tendrían fe. La razón por la que son incrédulos y están desconfiando del cuidado de su Padre es porque simplemente no están pensando lo suficiente. Su incredulidad halla su existencia simplemente en su falta de meditación. La fe no es algo irracional, la fe es pensar bíblicamente. Fe es pensar bíblicamente, eso es fe. La fe nunca existe aparte de la palabra de Dios. A sus discípulos, una vez más, nuestro Señor les dice durante una tempestad en el mar, en Mateo capítulo 8, versículo 26, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Por qué razón? Díganme, dice Jesús. Explíquenme. ¿Acaso tiene su incredulidad y el temor del que nace su incredulidad algún fundamento lógico? Si pensaran lógicamente, en otras palabras, dice Jesús, para ponerlo en términos positivos, tendrían fe y descanso y no temor. Así que esta es la primera categoría. Todo lo que es verdadero. Y es crucial para nosotros dedicarnos a meditar en todo lo que es verdadero. Ahora simplemente voy a explicar las demás categorías. Lo segundo que Pablo dice, todo lo digno, es decir, todo lo digno según las Escrituras. Esto es todo lo que es venerable, todo lo que es valioso a los ojos de Dios. Lo tercero, todo lo justo según las Escrituras. Todo lo que es aprobado por Dios significa. Cuarto lugar, todo lo puro según las Escrituras. Todo lo que no está contaminado ni mezclado con el pecado. Eso debe ser el objeto de su meditación. En quinto lugar, todo lo amable según las Escrituras. Es decir, todo lo digno de ser amado, todo lo que posee belleza y produce verdadero placer en el corazón. En sexto lugar, todo lo honorable según las Escrituras, es decir, lo que tiene buena reputación, lo que ha sido probado y aprobado. En séptimo lugar, si hay virtud alguna según las Escrituras, es decir, mediten en todo don que provenga de Dios y que refleje algún aspecto de su carácter. Y en octavo y último lugar, si algo merece elogio según las Escrituras, es decir, mediten en todo lo que es moralmente alabado por Dios. Hermanos, llenen sus mentes
de la palabra de Dios e interpreten por medio de ella todas las demás cosas de la vida. Mediten en ella y por medio de ella mediten en todo lo demás que se ajusta a estas categorías. Y ustedes van a ser cristianos robustos y fuertes que prevalecerán y que serán en gran medida útiles para el Señor. Oh, hermanos, simplemente la Escritura es un libro amplio y por medio de la Escritura nosotros debemos meditar en todos los asuntos de la vida que son sumamente amplios. ¿Se dan cuenta, amados, de cuán común debe ser para nosotros, de cuán regular debe ser el hábito de la constante meditación? Este es un llamado a no perder un solo minuto en la feria de las vanidades. A no perder un solo minuto en la feria de las vanidades. Ahora, algunas implicaciones que espero que el Espíritu Santo aplique a ustedes para terminar. Primera implicación, prioricen la meditación en sus vidas. Prioricen la meditación en sus vidas. Consideren Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Este texto que tanto conocen las mujeres, pero que sin embargo tiene enseñanzas para todos. En esta porción nos encontramos con Marta y María. Nuestro Señor Jesús llega a su casa y ahí nos encontramos con Marta afanada y turbada en muchos quehaceres, ansiosa porque todo salga bien. Mientras tanto, María está sentada a los pies del Señor escuchándolo hablar, escuchando sus enseñanzas. En medio de todo esto, Marta, sintiéndose con cierta autoridad y de manera legalista, se dirige al Señor Jesús y le dice respecto a María simplemente lo siguiente: Señor, ¿no te da cuidado que yo esté acá trabajando mientras ella está sentada simplemente a sus pies, despreocupada por lo que tenemos que comer, por todos los pormenores de nuestro almuerzo o de nuestra cena? A lo que nuestro Señor responde: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, que es estar a los pies del Maestro. Nuestro Señor dice tres cosas. Una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es la buena parte de la vida cristiana. Y una sola cosa no nos será quitada: todo lo que obtengamos a los pies del Maestro. Todo lo que obtengamos a los pies del Maestro. Lo único vital es conocer la palabra de Dios. Simplemente no podemos hacer nada si no entendemos qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de cualquier asunto en el que pongamos nuestro pensamiento o nuestras manos. Ahora, nosotros simplemente debemos aprender a distinguir entre lo necesario, lo importante y lo alternativo. Porque me temo que una de las formas más sutiles en las que Satanás puede arruinarnos y volvernos infructuosos no es atacándonos de manera directa con herejías, ni pidiéndonos que cometamos inmoralidades extravagantes, sino simplemente tentándonos e invitándonos a desperdiciar nuestra vida en cosas lícitas, en vez de invertir en aquello que no nos será quitado y en aquello que es lo único, en última instancia, realmente crucial, que es sentarnos a los pies del Señor. Podemos vivir para tantas cosas que van a perecer, que no podemos llevarnos a la gloria, que serán desechadas, que son simplemente alternativas. Hermanos, examínense ahora. ¿Cuánto más sabios ustedes podrían ser? ¿Cuánto más podrían haber desarrollado su capacidad de pensar bíblicamente? ¿Cuánto más podrían haber cultivado su inteligencia para conocer, atesorar y dar a conocer a Dios? ¿Cuánto más útiles en consecuencia podrían ser? ¿Cuánto menos habrían sido confundidos y arruinados y heridos por Satanás y por el mundo? Y por falsos maestros, e incluso por el consejo de hermanos sinceros por ignorantes, si se hubiesen dedicado más a obedecer lo que la palabra de Dios les dice. Hermanos míos, inviertan tiempo en meditar en las Escrituras y por medio de ellas en meditar en todo lo demás.
Todo lo que ustedes ganen a los pies del Maestro no les será quitado. Todo lo que ganen a los pies del Maestro dará fruto y fruto para siempre. Oh, esto es lo único necesario. Lo único necesario, como si fuese poco, es realmente la buena parte de la vida cristiana. Es lo mejor. Una sola cosa es necesaria, dice nuestro Señor, a la afanada y engañada Marta. María ha escogido la buena parte. Esto es lo mejor de la vida cristiana, hermanos. La comunión con el Maestro, meditar en sus verdades, estar a sus pies. Escojan como María la buena parte de la vida cristiana. Háganlo. Organicen su vida dando prioridad a aquello que realmente es eterno. Todo lo que ustedes ganen, una vez más, hermanos, una vez más se los digo, todo lo que ganen a los pies del Maestro, todo lo que aprendan ahí, será realmente ganancia. Para ustedes, para su familia, para su iglesia, para su generación. No desperdiciarán ni siquiera un momento cuando estén delante de Él. En segundo lugar, segunda implicación. Debemos trabajar duro para asimilar y memorizar conceptos, doctrinas y todo tipo de verdades bíblicas. Debemos cultivar la palabra de Dios y debemos extraer de ellas conceptos, doctrinas y todo tipo de principios y verdades. Ahora, la mente es algo que se puede programar. Pedro dice que nosotros heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres. Nuestros padres nos han programado, nos han puesto lentes por medio de los cuales nosotros vemos todas las demás cosas. Eso es simplemente una verdad. Fuimos hechos para ser programados con esta capacidad. Ahora, nosotros no solamente en nuestros tiempos hemos sido programados por nuestros padres, sino también por el mundo. Ahora, deben entender que la mente tiene una mentalidad. La mente tiene una mentalidad. En Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23, Pablo dice a los cristianos de la iglesia en Éfeso que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, en cuanto a la vana manera de vivir que heredaron de sus padres, en cuanto a esa programación antigua que recibieron de sus padres, del mundo y del diablo, despojaos del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados, vean esto, en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente. Así que la mente tiene un espíritu. Y creo que esta es la manera en la que Pablo nos habla de la mentalidad de la mente. La mente tiene un espíritu, tiene una inclinación. Algunos tienen una mentalidad pesimista, otros tienen una mentalidad de espíritu fatalista, se puede decir, con una actitud fatalista. Otros tienden a ser hedonistas, otros tienden a ser positivistas. Ahora todos debemos ser de mentalidad bíblica. Nuestra mente debe tener una programación bíblica y debemos simplemente librarnos de cualquier otra forma que el mundo le haya dado a nuestra mentalidad. Oh, qué crucial es esto, hermanos. Qué crucial es esto. Y debemos tener una mentalidad robustamente bíblica. Una vez más, mis hermanos, la guerra espiritual se libra en la mente. Y si no tenés convicciones fuertes, no vas a llegar a ningún lado. Si no tenés convicciones fuertes y si tus argumentos no están bien preparados, si no estás bien cimentado en la palabra de Dios, no vas a poder prevalecer. No vas a llegar muy lejos. Vas a ser fácilmente desarmado por el demonio de turno que te tiente. Ahora, si nosotros realmente nos esforzamos por programar sistemáticamente nuestra mentalidad, conforme Deuteronomio 6 nos lo dice, hablando y meditando en la palabra de Dios, al levantarte, al acostarte, en el camino, en tu casa, y escribirla en las paredes, en los dinteles de tu puerta, y simplemente en todos los contextos y en todos los ámbitos y en todos los pasajes y estaciones y actividades de la vida te dedicas a meditar en la palabra de Dios, vas a resolver 1000 problemas y vas a prevenir millones. Vas a resolver 1000 problemas y vas a prevenir millones. Porque si lo haces así, entonces
tu mentalidad bíblica va a inclinarse espontáneamente en dirección a la verdad. Y vas a actuar naturalmente de acuerdo al carácter de Dios y no de una manera pesimista o positivista o hedonista o fatalista o lo que sea. Tus tendencias van a empezar a ajustarse al carácter de Dios. Y así vas a resolver 1000 problemas y vas a prevenir millones de problemas. Millones de problemas. En el Salmo 119, versículo 11, el salmista dice: en mi corazón he atesorado tu palabra. En mi corazón he atesorado tu palabra. Él veía su corazón como un cofre y ahí él guardaba lo más valioso, la palabra de Dios. ¿Cómo podés atesorar, guardar la palabra de Dios? Meditando en ella y memorizándola, encarnándola. Que sea parte de tu programación. Que cada verdad condicione y dirija completamente tu vida, porque simplemente es una parte ya de tu mentalidad. ¿Y qué va a pasar si en tu corazón guardás, atesorás la palabra de Dios? En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Vas a ser librado. Vas a ser librado de millones de pecados que de otra manera cometerías. El sabio de Proverbios nos dice en Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 23, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y simplemente yo sumaría, y de tus pastores y de tus hermanos. Pero sobre todo de tus pastores. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Y vean, entonces cuando andes te guiarán. Cuando duermas velarán por ti y al despertarte hablarán contigo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Una vez más, podemos tener una mentalidad bíblica si nos esforzamos por programarnos lo suficiente. Y esto significa que constantemente la verdad estará moldeándonos y protegiéndonos. En el Salmo 16, versículo 7, David dice: bendecirá al Señor que me aconseja. En verdad, ¿cómo lo hace? En las noches mi corazón me instruye. David estaba lleno de la palabra de Dios. Y aún por las noches, cuando él ponía la cabeza sobre su almohada, la palabra de Dios venía a su mente. La palabra que él había atesorado y Dios lo aconsejaba constantemente. ¿Lo hacen, hermanos? Simplemente lo hacen. Se están programando sistemáticamente ustedes mismos. Estudian con esfuerzo y con esmero sin cesar la palabra de Dios. Ponen atención y atesoran la exposición de la palabra de Dios por parte de los oficiales que Dios les ha dado para guiarlos. Tratan de aprovechar al máximo sus Biblias, las predicaciones de la iglesia y cada encuentro en donde la palabra de Dios es abierta y expuesta entre los miembros de la iglesia. Debemos estar programados para que así sea. Ahora, ¿no es algo hermoso? ¿No es algo maravilloso simplemente llenarnos de luz? Que nuestras mentes estén llenas de luz y que todo nuestro ser simplemente irradie luz hacia los demás. ¿No es algo hermoso que las tinieblas no hallen lugar, no hallen cabida en nosotros? ¿No es algo bello pensar como Dios piensa? Simplemente estar completamente dominados por la palabra de Dios y poder discernir la verdad en cuanto a todas las cosas. ¿No es algo hermoso vivir con seguridad y con convicción y estar seguro de cuál es la verdad simplemente en cuanto a todos los asuntos de la vida en los que el mundo está completamente desorientado, confundido, perdido y extraviado? ¿No querés ser un sabio? Oh, hermanos, estudien el libro de Proverbios. Con mi esposa hemos pasado varias veces por ahí. Hemos hecho listas y listas de todo lo que Salomón recibió de David, porque eso es el libro de Proverbios. Ahora, una y otra vez el libro de Proverbios nos dice que la sabiduría es la hermosura, la honra y la utilidad de una persona. Y que el sabio es más valioso y más hermoso y más útil y más necesario que el poderoso de este mundo. Vuélvanse sabios, hermanos. Tercera implicación.
mediten hasta que sus emociones y su voluntad se ajusten a la verdad. Mediten hasta que sus emociones y su voluntad se ajusten a la verdad. El propósito de la meditación no es meramente académico. Y la semana que viene vamos a hablar más acerca de este asunto. Porque en el versículo 9 Pablo nos dice que debemos obedecer la instrucción apostólica. El propósito es la transformación, no es la meditación per se, no es la meditación en sí misma. Es la transformación. No os adaptéis, una vez más, Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Transformaos, metamorfosis en griego. Significa lleguen a ser personas diferentes a las que son. Cambien, vuélvanse diferentes. Por medio de renovar sus mentes, de aprender más y más de la palabra de Dios y de fortalecer y repasar una y otra vez los conocimientos que ya han adquirido, ustedes deben llegar a ser personas diferentes. Y esto demandará un esfuerzo, hermanos, y a veces demandará ciertamente un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Experimentarán la oposición de su carne, la oposición de la programación que el mundo les ha dado y la oposición de los espíritus malignos cuando ustedes traten de ponerse a meditar en la verdad. Esto es un ejercicio espiritual que demandará fuerza espiritual. Así que una vez que obtengan la verdad, una vez que puedan discernir todo lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, lo virtuoso, lo digno de elogio ante los ojos de Dios, ustedes deben esforzarse por sentir esa verdad. Y porque ustedes enteros vivan de manera coherente con esa verdad. Ahora déjenme compartirles una resolución de Jonathan Edwards que suelo tener en mente cada vez que predico, pero se puede aplicar a todo este tema del que estamos hablando hoy. Él dijo: debo pensar que mi deber es elevar los afectos de mis oyentes hasta el punto más alto que me sea dado, siempre que la verdad sea lo único que les afecte. En mi lista de resoluciones personales yo he resuelto no escatimar violencia para ajustar mis emociones a la verdad, para sentir la verdad. Hacer todo lo posible por ajustar mis emociones a cada texto al que me enfrente. Debemos simplemente meditar lo suficientemente largo, profundo y tendido, y preocuparnos por aplicar lo que obtengamos de la palabra de Dios a nuestra vida y a nuestro contexto hasta que nuestras emociones sean encendidas. Como el salmista en el Salmo 39, versículo 3, mientras meditaba, se encendió fuego. ¿Te falta fuego en tu vida? ¿Te falta pasión? ¿Te falta devoción? ¿Querés tener afectos más profundos? Solo hay una manera de obtenerlo: meditando. Meditando hasta que el altar de tu corazón se vuelva a encender con fuego del cielo. Si careces de fuego, entonces acá está tu problema. No estás meditando lo suficiente. No lo estás haciendo. Simplemente la vida te está arrastrando con sus muchos afanes y tentaciones. En otras palabras, hermanos, deben meditar hasta que encuentren deleite, profundo y hondo deleite en todo lo verdadero, en todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honorable, en toda virtud y en todo lo que es digno de elogio, y a la vez experimenten aborrecimiento por toda mentira, por todo lo que es indigno, por todo lo que es simplemente impuro e injusto y despreciable y deshonroso y digno de condenación. Eso es lo que deben hacer. Ahora déjenme decir algo más. Hay algo muy particular en esta lista que nos ayuda a entender la naturaleza de la vida cristiana y que nos ayuda a visualizar cómo nosotros deberíamos ser. Y esto es algo muy, muy importante para algunos de nosotros. Ahora, ¿se dieron cuenta de que toda la lista que el apóstol Pablo hace es simplemente muy positiva? Él nos dice que debemos llenar nuestras mentes principalmente del conocimiento de lo verdadero, no del conocimiento de lo falso. Ahí está el énfasis.
del conocimiento de lo que es digno, no que deberíamos estar meditando mayormente en aquellas cosas que son indignas según la palabra de Dios. Y así simplemente categoría por categoría. Nosotros deberíamos conocer la verdad, la mentira, en la medida en que conocemos la verdad. Deberíamos estar llenos del conocimiento de lo que es digno y entonces rechazar y discernir aquello que es indigno. Deberíamos estar dominados por el conocimiento de lo puro y a causa de que nuestras mentes están siempre pensando en lo puro, poder discernir aquello que es impuro. Y así sucesivamente. Este es el énfasis. Y digo esto porque Satanás ha engañado a algunos de nosotros mucho tiempo, simplemente haciéndonos creer que debíamos llenar mayormente nuestras mentes en primer lugar de las categorías antagonistas. Deberíamos esforzarnos por conocer la mentira, no tanto la verdad. El pecado, no tanto la santidad. Y hermanos, este es el énfasis. ¿Y saben por qué? Porque nosotros necesitamos un conocimiento vasto de todas las cosas que son buenas a los ojos de Dios, para poder encontrar placer en ellas y poder, en consecuencia, después de haber encontrado placer en las cosas buenas a los ojos de Dios, encontrar desprecio en las cosas que son malas a los ojos de Dios. Así es como nos programamos. Este es el énfasis. Y una vez que obtengan, hermanos, todas las cosas que Pablo les pide que tengan en sus mentes en esta lista, recuerden el consejo de Richard Baxter, y este consejo realmente cambió mi vida. El pastor puritano Richard Baxter nos dice: la clave para que un hombre llegue a ser bueno y feliz en la vida es entregar su corazón a aquellos deleites que son buenos y que hacen a los hombres felices. Y la clave para llegar a ser malo y miserable es entregarse a los deleites que los convierten en malos y los llevan a la miseria. Hermanos, entreguen su corazón a todo lo verdadero, a todo lo digno, a todo lo justo, a todo lo puro, a todo lo amable, a todo lo honorable, a todo lo virtuoso, a todo lo que merece elogio alguno. Entreguen su corazón a esas cosas, deleítense en todo lo que según la palabra de Dios se corresponde con estas categorías y ustedes van a ser hombres buenos y hombres felices. Piensen solo en lo que valga la pena, hermanos. Piensen solo en lo que valga la pena. Ese es mi llamado para ustedes en este texto hoy. Ahora, por último lugar, me dirijo a aquellos que están entre nosotros y que no son cristianos. Mis amigos, simplemente quiero decirles lo siguiente. Hoy hemos estado hablando acerca de la manera en la que un cristiano debe pensar. Pero quiero decirte que Dios conoce completamente tus pensamientos, tus propios pensamientos. Nada sucede en secreto. Dios siempre nos está mirando. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, se afirma que Dios es omnisciente. El Señor examina todos los corazones y entiende cada intención de los pensamientos. Dios conoce cada uno de tus pensamientos. Él conoce esa vida secreta que tenés, que está privada incluso de tus mejores amigos y de tus seres más queridos. Él conoce la vida de tu pensamiento. Y lo que vos pensás, más allá de lo que muestres a los demás, es lo que vos sos. Es lo que realmente sos. Es lo que pensás. Eso es lo que revela la esencia de tu ser y de tu corazón. Y si no fuiste transformado por Dios, yo sé lo que hay en tus pensamientos. Simplemente lo que hubo en el corazón de cada uno de nosotros antes de que seamos salvados de nosotros mismos. Pecado e inmundicia, lascivia sin fin. Dios conoce esos pensamientos inmorales que tuviste, que tenés. Dios conoce esas fantasías que entretenés y con las que jugás en tus pensamientos. Él sabe de tus soberbias interiores. Él sabe de esas perversidades innombrables en las que encontraste deleite en tus fantasías. Él sabe de esas imaginaciones crueles y perversas, de esos desprecios y homicidios secretos de tu corazón, de esas blasfemias
que han cruzado y que han nacido en el jardín, y esto es lo mejor que puedo decir, podrido de tu corazón. La razón por la que tenés todos estos malos pensamientos es porque estás caído y estás corrompido y podrido aparte de Dios. Y tu problema es demasiado grande porque nuestro Señor Jesucristo afirma en Mateo capítulo 5, versículo 8, que los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Los limpios de corazón, ellos verán a Dios. En el Salmo 24, versículos 3 al 6 se nos dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? En otras palabras, ¿quién entrará al cielo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a falsedades, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Y vean esto, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Los cristianos genuinos son así. ¿No los escuchaste cantar y orar en el día de hoy? Los pensamientos, las oraciones, las cosas que afligen y que preocupan y a las que se dedican los cristianos te exponen como un hombre malvado. Estás separado del pueblo de Dios y estás separado en tu corazón. Es tu naturaleza, es quién sos lo que te deja fuera de este reino. El Proverbios capítulo 12, versículo 2 nos dice, Él condenará a los hombres de malos pensamientos. Pregunto a todos en este lugar, ¿son limpios de corazón? ¿Son sus pensamientos naturalmente conforme a las categorías que hoy han sido expuestas? ¿Son sus pensamientos rectos, justos y aprobados por Dios? No les digo si luchan con malos pensamientos, todos lo hacemos. Les pregunto si mayormente sus pensamientos naturalmente, espontáneamente se inclinan en la dirección de lo que es puro, de lo que es amoroso, de lo que es digno de honor y de elogio. O si su mente naturalmente se llena de vanidades, de preocupaciones triviales, de falsedades. Nadie puede escapar. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Seremos juzgados por nuestros pensamientos ante Dios, por lo que realmente somos. Ahora, mi amigo, quiero decirte dos cosas. No puedes salvarte a vos mismo. Tu problema sos vos. El cáncer sos vos. La maldad simplemente corre por tus venas. Un viejo sabio dijo en las Escrituras, en Job capítulo 14, versículo 4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Por más que intentes arrancarte la maldad que corre dentro tuyo, no puedes hacerlo. Podrías torturarte, podrías autoflagelarte, podrías hacer tantas buenas obras como resuelvas hacerlo y sin embargo no cambiarías. Lo único que comprobarías es que mientras más bueno intentás ser, más malos vas a descubrir que sos. Más incapaz de vivir como un cristiano. Pero hay esperanza. Hay un Salvador que tiene el poder de librarte de la paga de tus pecados, pero que también tiene el poder de librarte de quién sos. Alguien que puede reprogramar tu mente. Alguien cuya sangre no solamente puede expiar y cancelar pecados, sino que puede limpiar la naturaleza. Que puede limpiar y remover la inmundicia del corazón. Su nombre es el Señor Jesucristo. Y yo te ruego que vengas a Él hoy con esta oración bíblica. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Vení a Él y Él puede salvarte de lo que hiciste, de la paga del pecado, de la enemistad con Dios y también de quién sos vos y hacerte puro y santo y más blanco y más hermoso que la nieve. Oh Señor, gracias por esta reunión. Oh Señor, Señor, Señor. Bendito sea tu nombre.
Bendito sea tu nombre. Oh Señor, vos que sos la fuente de todo bien, de toda virtud, de todo don, de toda sabiduría, de toda belleza. Sos el objeto de nuestra meditación y deleite. Oh Señor nuestro, Señor nuestro. Y te suplico que traigas a tus pies a aquellos que no te conocen en esta mañana y te conozcan a vos que sos la vida misma. Amén.